Según una leyenda japonesa, tu mayor deseo se hará realidad si construyes 1000 grullas de papel. La consigna de crear grullas de papel en la lucha por la paz se remonta a la historia de una de las pequeñas víctimas de la bomba de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Sadako Sasaki tenía 2 años cuando cayó la bomba de Hiroshima, ciudad en la que ella vivía. 10 años más tarde, cuando ella tenía 12 años, como consecuencia de la irradiación nuclear que le produjo la bomba de Hiroshima, los médicos le diagnosticaron leucemia. Cuando la pequeña Sadako estaba en el hospital recuperándose de su enfermedad, su amiga Chizuko le explicó la historia de las 1000 grullas de papel. La historia consiste en que si deseas algo con mucha fuerza y construyes 1000 grullas de papel de origami, los dioses te concederán ese deseo que tanto anhelas. Es así como Sadako deseó curarse de su terrible enfermedad y para ello se propuso construir por sí misma 1000 grullas de papel, aunque no logró conseguirlo porque falleció mucho antes de poder acabarlas todas. Murió en octubre de 1955 y solo había conseguido plegar 644 grullas de papel. Simbólicamente, sus amigos continuaron su misión y completaron las 1000 grullas con la esperanza de que se evitara las guerras en el futuro y que se consiguiera la paz mundial. 3 años más tarde de la muerte de Sadako, los niños y las niñas de toda la ciudad de Hiroshima le dedicaron una estatua de ella con una grulla en su mano. La estatua está actualmente en el Parque de la Paz de Hiroshima. Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video, esta vez para hablar del Japón de posguerra y el Japón de la guerra, ¿no? Cómo se convirtió Japón después de la guerra en el Japón que conocemos hoy en día y más que nada cómo era Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. No soy un historiador, ustedes si vieron mis anteriores videos se habrán dado cuenta que voy incluyendo o mostrando en lo que se refleja en el anime de la sociedad japonesa, ¿no? De los gestos machistas, de cómo ven a las mujeres, de cómo tienen una percepción patriarcal de la sociedad, cómo son racistas, cómo hay ciertos gestos negativos que Japón intenta ocultar abajo de la alfombra, pero que se refleja claramente en los animes y mangas. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todos estos gestos que nosotros vemos que chocan tanto con la sociedad tan moderna y tecnológica y de Japón, que se ven como tan rectos, ¿no? Tan educados, tan modestos, se ven como un ejemplo a seguir, sin embargo tienen todos estos gestos negativos por atrás y cómo nosotros desde acá que tenemos menos tecnología, una economía menos avanzada y un montón de cosas, por lo menos en el lado social nos vemos a nosotros mismos mucho más avanzados que ellos. ¿Por qué es esto? Bueno, esto viene de la época de guerra, porque Japón anteriormente a la guerra era un país totalmente antidemocrático, un país totalitario y un país absolutamente dictatorial y machista. Y no estoy hablando de 200, 300 años atrás como tantas historias milenarias japonesas, sino que estoy hablando de 70 años atrás, o sea, nada. Hay gente todavía viva de la época de Hiroshima y Nagasaki, de las 2 bombas nucleares, que no puede creer cómo cambió el país de los 70 años para acá. Imagínense que 70 años atrás Japón tenía un emperador, tenía un realmente emperador, no tenían un presidente entre comillas o primer ministro, que es la estructura política que impuso Estados Unidos después de que Japón perdiera la guerra. A ver, yo no soy historiador, no voy a dar datos demasiado concretos. Si quieren ver más que nada la reestructuración política y el final de la guerra, les recomiendo la película El Emperador, que tiene detalles concretos de todo este traslado y de toda esta transición de la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, como todos sabemos, Japón estaba del bando perdedor, estaba aliado con Italia y Alemania, y finalmente después de que Estados Unidos lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde. ¿Por qué no se rendía Japón? Pese a que había atravesado un tramo de 8 años, porque desde antes de que entrara Estados Unidos en la guerra, Japón ya estaba en guerra con China y Corea. Quería absorber a esos 2 países, por eso China y Corea los odian tanto a los japoneses. Entonces, bueno, Japón no se quería rendir. Japón ya había enviado a los hombres, a los abuelos, a los niños. Si era por Japón no se rendía nunca. Son un país con un orgullo japonés muy fuerte. Si es por ello se hubieran enviado a niños, abuelas y mujeres, a todos a la guerra, a pelear hasta que el último japonés hubiera muerto. No se querían rendir. Después de que Estados Unidos tiró estas 2 bombas que fueron una catástrofe humana, que hicieron desastre en estas 2 ciudades, Japón finalmente firmó la rendición. ¿Y qué es lo que pasó después? Los aliados ocuparon Japón, Estados Unidos envió tropas para ocupar y para hacer una reestructuración total en el país de Japón. Esto no solamente significó la disolución del ejército japonés, porque ellos mismos propusieron disolver su propio ejército y estuvieron como 10 años para después formar lo que hoy conocemos como las fuerzas de autodefensa. Japón literalmente se convirtió en un país totalmente dócil y reducido a Estados Unidos.
¿Cómo era Japón antes de la guerra? Bueno, Japón era un país, como dije, absolutamente totalitario. Imagínense que las mujeres ni siquiera tenían el derecho de votar. Las mujeres eran tomadas como esposas por los soldados, así como si fueran un paquete de papa. Iban los soldados o la gente que tenía cierto prestigio o la gente que tenía cierto poder adquisitivo, tenía el derecho, los varones, de elegir a su esposa. Entonces iban a las aldeas y elegían a la mujer más bonita que ellos consideraban, y ellos lo tomaban como esposa, y las familias que eran pobres, los granjeros, consideraban esto como un honor, como una cosa muy favorable, que un soldado elija a tu hija como su esposa. Lo primero que hizo Estados Unidos fue la disolución de los Zaibatsu, que era una concentración de empresas muy monopólicas. Lo que hizo también fue descentralizar la economía, una reforma agraria, una inversión fuerte en lo que es ferrocarriles y acero para restablecer la economía. También plantearon una nueva constitución mucho más liberal, con los derechos liberales copiados de lo que tenía Estados Unidos en su propia constitución, ¿no? Hubo una reforma social, una reforma económica, una reforma política. En esta nueva constitución se implantaron los derechos de libertad. Es recién ahí cuando las mujeres empezaron a poder votar siquiera, y cuando las mujeres pudieron empezar a tener derecho de elección de sus propias relaciones y de casarse con quien ellas quisieran y no siendo tomadas. Y en ese momento fue cuando las mujeres por primera vez votaron y tuvieron políticas mujeres, porque hasta ese momento no existía, eso era totalmente impensado. Esto con el primer sistema entre comillas capitalista que empezó a instaurar Estados Unidos con el primer ministro Hayato Ikeda, ¿no? Porque Japón pasó de tener emperador a tener primer ministro. El emperador, que era un dios, era como el emperador de Corea del Norte, ¿no? Japón era mucho más parecido a Corea del Norte hace 70 años de lo que conocemos hoy en día. Eran casi iguales, el emperador era casi un dios y pasó a ser una figura decorativa. Quien realmente tenía el poder político ahora era el primer ministro, que lo conocemos hoy en día como algo cercano a lo que es un presidente de Occidente. Japón también abrió su mercado, abrió la economía, disolvió el sintoísmo como una religión oficial, empezaron a tener libertad de elección también, entre otras cosas, entre religiones, invirtió mucho en tecnología, y en ese tiempo, desde principios de los 90 hasta los 2000 y todo eso, empezó una exposición occidental sobre Japón y empezó a adquirir una nueva cultura, ¿no? Lo que se llama como cultura azul. ¿Qué es lo que pasó? Después de que se retiraron los aliados en 1952, Japón empezó a adoptar lo que se conoce como Japan Steel Market System, que es la cultura de Akiba, la cultura de los videojuegos, del anime, de la animación y de todo lo otaku, ¿no? Japón empezó a adquirir otra cara a nivel mundial. Ya no eran emperadores, ya no eran una cultura milenaria, ya no eran un ejército rígido y fuerte, sino que todo lo contrario, eran una nueva cultura lúdica, amable, de videojuegos, de anime y de manga. Empezó a explotar el manga, ¿no? Porque con la influencia de los cómics americanos que vino junto con la ocupación del ejército, que esto no, por ahí lo estoy diciendo como si Estados Unidos le hubiera hecho un favor a Japón haciendo que se rinda y reestructurando su sociedad, cuando en realidad obviamente Estados Unidos lo hizo por un aprovechamiento político y territorial, además de que antes le habían tirado las dos bombas y hicieron bosta el país. Pero bueno, este fue el puntapié para que Japón empiece a evolucionar como sociedad y a modernizarse y a occidentalizarse como lo conocemos hoy en día, ¿no? En esa época empezó a influenciarse y a explotar el manga con Supercampeones, los videojuegos, Nintendo, el anime, todo. Entonces Japón empezó a modernizarse para conocerlo como ese Japón que conocemos hoy en día, ¿no? Con una explosión tecnológica muy grande, con una inversión en una economía y siendo uno de los países más ricos del mundo, pero en lo social se quedaron muy atrás. Todavía están 100 años atrasados, más o menos, o por lo menos desde Occidente lo vemos como si estuviéramos nosotros 100 años más avanzados de lo que está Japón, ¿no? Porque vemos que las mujeres cobran menos, o sea, vemos que las mujeres trabajan en los mismos puestos que los hombres y cobran menos, tienen salarios menores haciendo las mismas tareas. No se les deja trabajar usando calzado común, tienen que usar tacones, no se les acepta en muchos rubros, tienen lo que se llama piso y techo de cristal, ¿no? Que hay ciertos lugares donde no pueden ascender. Al mismo tiempo hay vagones de tren solo para mujeres porque son abusadas por los hombres en el transporte público. Además de eso, también vemos cómo son todavía muy reacios con los extranjeros, como hay mucho bullying, como por ejemplo en el video que conté, que obligan a los chicos y a las chicas a teñirse el pelo de negro. Entonces Japón tiene todavía muchos de estos rasgos dictatoriales, de estos rasgos racistas y de estos rasgos machistas que yo voy contando en todos los videos
que se relacionan y que tienen muchos guiños en el manga y el anime, por eso estoy tratando de ir un poquito más atrás en la historia para que sepan de dónde viene todo esto, ¿no? Como digo, yo no soy historiador, si quieren conocer bien la historia japonesa, vayan a leer un libro, a ver una película o a ver un youtuber que sepa más de historia. Yo estoy contando más que nada de los rasgos que se reflejan en el anime. Y si ustedes quieren ver cómo era Japón antes o durante la guerra, que es lo que voy a recomendar ahora en un anime, no es un anime de guerra, ¿sí? No hay bélicos, no hay soldados, no hay bombas. Hay muy poquito de eso, es más que nada una película que muestra cómo se vivía, cómo vivían los japoneses en la época de guerra, ¿no? Es una película que le pasa la guerra un poco por el costado y que te muestra el lado B, las consecuencias y todo lo que sucede a partir de la guerra. Esta película se llama En este rincón del mundo, Kono Sekai no Katsumi ni, es un manga de 2007 de Fumio Kono, en español lo pueden encontrar editado por Ponet Moon, no sé si está disponible pero debería estarlo. En este rincón del mundo es una película de 2016 producida por el estudio Genko y el estudio Mappa y es una adaptación de manga, como ya dije, con este estilo muy lindo que es un estilo entre moe y retro, es como un neo moderno, muy interesante este estilo de manga, a mí me gusta mucho y la película refleja el mismo estilo de arte como un neo retro, es como un estilo que al mismo tiempo se ve moderno, se ve muy fluido, pero tiene este estilo como antiguo, como muy de los 90, ¿no? La protagonista es Suzu Urano, que es, como dije, una de estas tantas chicas que vivía tranquilamente en un pueblo hasta que viene un soldado y la toma como esposa. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? No les voy a spoilear nada, simplemente ella vive y atraviesa su vida a través de la guerra. Toda la Segunda Guerra Mundial le pasa por el costado. Ella es simplemente una pueblerina que hace lo mejor que puede y que se esfuerza para vivir en la enorme crisis que vivía Japón durante la guerra. No es una película bélica, como ya dije, si bien tiene momentos donde pasan evidentemente los sucesos de la guerra, pero no se centra específicamente en batallas y guerras. Hay bastantes películas y mangas que obviamente retratan lo pasado en Hiroshima y Nagasaki, pero esta película me parece que es muy interesante y que destaca entre todas las demás porque, como digo, no es bélica, no es 100% sobre la guerra, sino que trata sobre cómo vivían las personas, sobre el lado B, ¿no? Cómo las personas atravesaban de costado, cómo mostraban cómo vivía la sociedad común y corriente de Japón la guerra. Creo que refleja muy bien esta película cómo el pueblo japonés atravesaba y vivía en carne propia los eventos, los sucesos y las consecuencias de la guerra. Entonces es una película que es hermosa, realmente es muy bella. Y por más que no sea bélica, eso no le quita que sea triste, o sea, no es La tumba de las luciérnagas, ¿sí? No es tan triste, pero sí es muy cruda, así como lo ven con esa animación súper linda y súper cute, tiene momentos crudísimos, momentos muy fuertes, momentos muy filosóficos, muy humanos, muy carnales, que a mí me encantan realmente cuando la vi. Quedé impactadísimo porque es muy bella, es muy del estilo Ghibli, pero al mismo tiempo es muy cruda, por eso le digo que las vean y que es mejor verla con el contexto de todo, ¿no? Entendiendo un poco la sociedad japonesa de antes, de ahora y cómo vivían en esa situación. Por eso la recomiendo En este rincón del mundo, es una película perfecta para entender y ver cómo funcionaba Japón 70 años atrás, no estoy hablando 100 años atrás, o sea, hay gente de esa época que sigue viva, no estoy hablando de otro mundo, estoy hablando de hace muy poquito. Se los super mega recomiendo, espero que les haya sido interesante este video. La historia de Sadako de Hiroshima me pareció interesante como introducción para este video, para hablar de este tema. Yo no suelo hablar de temas de guerra, pero me pareció un tema apropiado, me pareció interesante engancharlo y al mismo tiempo recomendar esta película que, a pesar de todo lo negativo y todo lo triste, tiene un mensaje muy feliz sobre el final, así que se los super mega recomiendo. En este rincón del mundo, véanla, después me comentan si ya la vieron, si no la vieron, si vieron La tumba de las luciérnagas, si hay animes o mangas que a ustedes les gusta, que tratan de Hiroshima y Nagasaki y que están buenos, recomiéndenmelos, déjenmelo en los comentarios, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.